Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día, un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de esta semana es «Han sorprendidos por la gracia». El texto bíblico para memorizar es Hebreos 11, verso 31. Por la fe, no pereció la prostituta, Ragab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. ¿Por qué lo hice otra vez? Quizá todos hayamos dicho eso en más de una ocasión, ya que la historia no es lo único que se repite. Los humanos también volvemos a cometer los mismos errores. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida, y Josué tomó en serio su misión. El primer paso era tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaban. El libro de Josué marca una nueva etapa en la historia de Israel. Moisés había guiado al pueblo hasta las fronteras de Canaán, pero por su desobediencia y falta de fe, la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto. Ahora, bajo el liderazgo de Josué, la nueva generación se encuentra frente a la misma promesa, a la tierra que juré dar a vuestros padres. Sin embargo, esta vez la historia debía escribirse diferente. Dios les daba una segunda oportunidad para creer, obedecer y conquistar bajo su dirección. El eco del pasado seguía presente. Los recuerdos de rebelión, murmuración y miedo aún resonaban. Pero ahora el pueblo tenía que decidir si repetiría el error o confiaría plenamente en la palabra de Dios. Para ello, envió a 2 espías para que le trajeran información valiosa acerca del territorio a conquistar en su sistema de defensa, su preparación militar, sus reservas de agua y la actitud de la población ante una fuerza invasora. Josué, recordando la experiencia de los 12 espías enviados por Moisés, Números 13-14, actúa con sabiduría. Esta vez envía solo a 2 hombres, con una misión clara y discreta en reconocer la tierra y evaluar Jericó, la primera gran fortaleza de Canaán. Josué no duda del poder de Dios, pero entiende que la fe no es pasividad. Confiar en Dios no significa ignorar la planificación ni la estrategia. Dios no anula la razón humana. La obediencia práctica y la preparación inteligente son señales de una fe madura. Así como Josué combinó fe y acción, también hoy los hijos de Dios deben avanzar confiando en las promesas divinas, pero sin dejar de hacer lo que está en sus manos. Podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo por su parte. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anula la responsabilidad humana. Israel había fallado la última vez que estuvo en la frontera de Canaán. Las expectativas eran elevadas. La última vez que Israel había estado en la frontera, con la misma tarea, el resultado había sido un fracaso abismal. En el espíritu de profecía menciona que el pueblo de Dios que aguardaba el segundo advenimiento se aproximaba al momento cuando tiernamente esperaba que se cumpliera la plenitud de su gozo en la segunda venida del Salvador. Pero volvió a transcurrir el tiempo sin que se produjera el advenimiento de Jesús. Resultó difícil retomar las preocupaciones de la vida que pensábamos que habían terminado para siempre. Fue un chasco muy amargo que sobrecogió al pequeño grupo cuya fe había sido tan fuerte y cuya esperanza había sido tan elevada. Pero quedamos sorprendidos al ver que nos sentíamos tan libres en el Señor y que éramos tan poderosamente sostenidos por su fortaleza y su gracia. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 58. Los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas que Satanás y sus huestes urden contra ellos, pero el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se goce en sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Hemos sido tomados de la cantera del mundo y traídos al taller del Señor
para ser labrados, a fin de ocupar un lugar en su templo. No os rebeléis bajo este proceso de la gracia. Puede ser que seáis una piedra tosca que requiere mucho trabajo antes de estar preparada para ocupar el lugar que Dios le ha designado. No os sorprendáis si con el martillo y el cincel de las pruebas Dios os va quitando los defectos de carácter. Solo Él puede realizar esta obra. Podéis estar seguros de que no dará ni un golpe inútil. Se me ha mostrado que Dios dio a los suyos un cáliz de amargura que beber, para limpiarlos y purificarlos. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, resignación y oración, y que producirá en el corazón de quienes lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. No es floja tarea el ser cristiano poseído y aprobado por Dios. Basta su gracia para resistir todas las pruebas, y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Aplicaciones para hoy. Dios nos da nuevas oportunidades. Aun cuando hemos fallado, su misericordia nos invita a levantarnos y seguir adelante. La fe verdadera se demuestra en acciones. Rahab creyó, pero también actuó. Nadie está fuera del alcance del amor de Dios. No importa el pasado. En Cristo hay restauración. La obediencia y la planificación son parte de la fe. Como Josué, debemos prepararnos y actuar con sabiduría, confiando en que Dios completará su obra. Esta semana exploraremos dos de los relatos más fascinantes del libro de Josué, y descubriremos su relevancia para el cristianismo de hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades de sorprendernos. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más. Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de hoy es Segunda Oportunidad. ¿Por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Josué 2, verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Números 13, verso 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. También vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 14, verso 1 al 12. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán,
y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El lugar desde el que fueron enviados los 2 espías es llamado Sittim, acacias. En el texto hebreo de Josué 2, verso 1, en Números 33, verso 49, y nos recuerda 2 episodios negativos de la historia de Israel. El primero es otro incidente de espionaje, ver número 13, que presenta los mismos elementos básicos: la misión encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en territorio enemigo, su regreso, el informe acerca de sus hallazgos, y la decisión de actuar sobre la base de ese informe. El otro incidente en Sittim representa una de las violaciones más desafiantes e idólatras del pacto. Los israelitas, instigados por Balaam, se entregaron al libertinaje con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses. En este contexto, el nombre de Sittim crea una tensión extraordinaria en cuanto al desenlace de toda la historia. ¿Será otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? ¿O conducirá al tan esperado cumplimiento de la antigua promesa? En Juan 18 y 21. ¿Qué paralelismos descubres entre la segunda oportunidad dada a Israel como nación y la que recibió Pedro? Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. El Señor es un Dios de segundas, y muchas otras más oportunidades. La Biblia llama gracia a las oportunidades adicionales. Gracia es simplemente algo que no merecemos. La Biblia está repleta del concepto de gracia. Comparar con Romanos 5:2, 11:6 y Efesios 2:8.
Dios ofrece misericordiosamente a todos la posibilidad de un nuevo comienzo. Pedro mismo experimentó esa gracia e instó a la iglesia a crecer en ella. Y las noticias son aún mejores. Tenemos mucho más que una segunda oportunidad. ¿Qué sería de nosotros si así no fuera? Piensa en la segunda oportunidad que Dios concedió a los israelitas de entrar en Canaán y en la gracia concedida a Pedro después de que negó a su Señor. ¿Qué nos enseñan estos incidentes acerca de la gracia que debemos ofrecer a quienes la necesitan? En el espíritu de profecía, menciona que esta es la obra que el Señor se propone realizar por todos aquellos que se consagran a sí mismos a Él. A todos los que quieran recibir instrucción, les impartirá gracia y sabiduría. Les revelará sus defectos de carácter y concederá fortaleza a todos los que buscan su ayuda para que corrijan sus errores. Cualquiera que sea el pecado que acose al hombre, por amargas e infames que sean las pasiones que luchen por dominarlo, puede vencer si está dispuesto a vigilar y combatir contra ellos en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. El Hijo de Dios debe cultivar una aguda sensibilidad hacia el pecado. Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecadillos a fin de enceguecer la mente, para que no vean el peligro de las pequeñas complacencias de los insignificantes apartamientos de los claros requisitos establecidos por Dios. Muchos que se apartarían con horror de alguna gran transgresión son inducidos a considerar el pecado en asuntos menores como cosas sin mayor consecuencia. Pero estos pecadillos consumen la esencia de la piedad en el alma. Los pies que entran en un sendero que se aparta del camino recto están orientándose hacia el camino ancho que termina en la muerte. Cualquiera que sea la situación en que Dios nos ha colocado, cualesquiera sean nuestras responsabilidades o nuestros peligros, debiéramos recordar que Dios se ha comprometido a impartir la gracia necesaria al que la busca con fervor. Los que se sienten insuficientes para su cargo y, sin embargo, lo aceptan porque Dios así lo ordena, confiando en el poder y en la sabiduría de Él, avanzarán de fortaleza en fortaleza, parcialmente, en la maravillosa gracia de Dios. Página 242. Dios quiere que alcancemos al ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a que escojamos el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza, ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios, y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esta es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede hacerle firme en el buen camino y permanecer en él. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Malaquías 4, verso 2. Todo lo que el mundo proporciona no puede sanar al corazón quebrantado, ni dar la paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio y el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido o restaurar la vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. El Ministerio de Curación, páginas 77 y 78. Lecciones prácticas. Para hoy. Dios puede convertir tus fracasos en puntos de partida. Tu pasado no te define. Lo que define tu historia es cómo respondes a la gracia de Dios. Las caídas no anulan tu llamado. Josué, Israel y Pedro fallaron, pero Dios siguió confiando en ellos. La gracia no es licencia para pecar, sino poder para levantarse. El mismo amor que perdona también restaura y envía de nuevo. Cada día es una segunda oportunidad. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.
Hebreos 3:15. Reflexión final. Dios es el Dios de las segundas, terceras y milésimas oportunidades. No importa cuántas veces hayamos tropezado en nuestro Sittim, su gracia sigue esperando para levantarnos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Israel fue restaurado para conquistar. Pedro fue restaurado para servir. Y tú puedes ser restaurado para cumplir el propósito que Dios soñó contigo desde el principio. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más. Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de hoy es Valor en lugares inesperados. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Rahab? Josué 2, verso 2 al 11. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces, el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y abajo en la tierra. Hebreos 11, verso 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Santiago 2, verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Al considerar ese engaño, debemos tener presente que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en esa ocasión, ni aprueba la mentira que dijo. Hebreos 11, verso 31, confirma la fe demostrada por Rahab, al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse a la corrupta cultura en la que estaba. Santiago 2, verso 25, elogia su ofrecimiento de alojamiento a los dos israelitas y su indicación de cómo regresar por una ruta segura. En medio de una cultura decadente y corrupta, y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió todo lo que ella hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. Al ver lo que estaba sucediendo, ella declaró: porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra.
Es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios, sobre todo en la azotea de su casa, donde los paganos acostumbraban ofrecer plegarias a sus presuntas deidades celestiales. La expresión utilizada por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia, en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto. Sus palabras daban testimonio de su decisión meditada y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera. Su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada. La decisión moral que tomó significaba que reconocía que, a la luz del juicio de Dios, solo había dos opciones: continuar en rebelión contra Él y ser aniquilada, o aceptar por fe la misericordia divina. Al elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó, si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la lealtad total que debemos a Dios? El espíritu de profecía menciona que Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió y guió rodeados por la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida, y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios, estableció a Israel como su posesión escogida, la viña del Señor. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se lo rodeó con el vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues lo salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y, como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su santo templo. Cristo era su instructor. Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo, su gloria moraba en la santa Shequina encima del propiciatorio. En favor de ellos, manifestó constantemente las riquezas de su amor y paciencia. Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos habían de cooperar con Él en su restauración, de modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones, y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras, hasta que su reino abarcara el mundo. Dios deseaba colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Palabras de vida del Gran Maestro, página 230 y 233.
Lecciones para hoy. Dios puede usarte sin importar tu pasado. Él mira el corazón, no las etiquetas sociales. La verdadera fe se demuestra en acción. Rahab no solo creyó, sino que arriesgó todo por su fe. La salvación es personal, pero también transformadora. Su casa fue salvada, pero su vida cambió. La lealtad a Dios requiere decisión. En un mundo que exalta lo fácil, Rahab nos recuerda que seguir a Dios implica valentía. Reflexión final. Rahab creyó en un Dios que apenas conocía, mientras muchos en Israel dudaban del Dios que veían a diario. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, verso 11. Cuando reconocemos eso mismo, que Él es soberano en todo, la fe se convierte en nuestra mayor fortaleza. Que esta historia nos inspire a ver el valor donde el mundo ve debilidad y a confiar en que Dios puede sacar belleza de cualquier pasado. Porque su gracia sigue apareciendo en los lugares más inesperados. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más. Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de hoy es Nuevo Pacto. ¿Cómo nos ayuda este texto de Éxodo a entender el acuerdo entre los espías y Rahab? Josué 2, verso 1 al 21. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Éxodo 12, verso 13, 22 y 23. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El trato de Rahab es muy claro: vida por vida y bondad a cambio de bondad. La palabra Esed, Josué 2, verso 12, traducida en distintas versiones bíblicas como compasión, bondad, misericordia, etc., tiene una riqueza de significado difícil de expresar con una sola palabra en otros idiomas.
ya que se refiere principalmente a la lealtad al pacto junto con la noción de fidelidad, misericordia, benevolencia y bondad. Las palabras de Rahab también evocan a Deuteronomio 7, verso 12, donde Dios mismo juró dispensar su hesed a Israel. Entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante amor que con juramento prometió a tus padres. Curiosamente, el mismo capítulo, Deuteronomio 7, prescribe la prohibición, harem, divina de hacer pactos o alianzas con los cananeos. Aquí está Rahab, una cananea que está incluida en dicha prohibición, pero reclama, por su fe naciente, las promesas que fueron dadas a los israelitas. Como resultado, es librada de la destrucción. La primera imagen que inevitablemente viene a la mente, en relación con el diálogo entre los espías y Rahab, es la Pascua en vísperas del Éxodo. En esa ocasión, para que los israelitas estuvieran protegidos, debían permanecer dentro de sus casas y marcar los postes y dinteles con la sangre del cordero sacrificado. Y la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todos los que esperan ser salvos por los méritos de la sangre de Cristo deben comprender que ellos mismos tienen algo que hacer para asegurar su salvación. Si bien solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. En el espíritu de profecía menciona que el hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe mostrarse por sus obras. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 283. En el caso de la Pascua, la sangre fue una señal que salvó a los hebreos del ángel destructor de Dios. Así como Dios perdonó la vida de los israelitas durante la última plaga en Egipto, ellos debían resguardar la vida de Rahab y de su familia cuando la destrucción llegara a Jericó. ¿Qué poderoso mensaje podemos encontrar en estas dos historias? ¿Qué lecciones relacionadas con el Evangelio podemos extraer de ellas? Era una manera singular de ir a pelear contra el ejército enemigo, eso de alabar a Jehová con cantos y ensalzar al Dios de Israel. Tal era su canto de batalla. Poseían la hermosura de la santidad. Si hoy se alabase más a Dios, aumentarían constantemente la esperanza, el valor y la fe. ¿No fortalecería esto las manos de los soldados valientes que hoy defienden la verdad? Alabaron a Dios por la victoria, y 4 días después, el ejército regresó a Jerusalén, cargado con los despojos de sus enemigos, entonando alabanzas por la victoria obtenida. Cuando apreciemos más profundamente la misericordia y la longanimidad de Dios, lo alabaremos más en lugar de quejarnos. Hablaremos de la amante vigilancia del Señor, de la tierna compasión del buen pastor. El idioma del corazón no serán la murmuración y la queja egoísta. La alabanza, como una corriente clara y que fluye, brotará de los verdaderos creyentes en Dios. ¿Por qué no despertamos la voz del himno espiritual en los días de nuestro peregrinaje? Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos meditar y orar. Entonces tendremos visión espiritual para discernir los atrios interiores del templo celestial. Percibiremos los acordes de acción de gracia entonados por el coro celestial alrededor del trono. Cuando Sión se levante y resplandezca, su luz será más penetrante, y se escucharán himnos de alabanza y gratitud en la asamblea de los santos. Las pequeñas desilusiones y dificultades se perderán de vista. El Señor es nuestro ayudador. Nadie confió jamás en Dios. Nunca chasquea a quienes ponen su confianza en Él. Si tan solo hiciéramos la obra que el Señor quisiera que hiciésemos, siguiendo las pisadas de Jesús, nuestros corazones se convertirían en arpas sagradas, y cada uno de sus acordes emitiría alabanza y acción de gracias a aquel que fue enviado por Dios a quitar el pecado del mundo. Con la fe confiada de un niñito, hemos de acudir a nuestro Padre Celestial,
contándole todas nuestras necesidades. Siempre está listo para perdonarnos y ayudarnos. La fuente de sabiduría divina es inagotable, y el Señor nos anima a sacar abundantemente de ella. El anhelo que podríamos tener de bendiciones espirituales se describe en estas palabras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos una profunda hambre espiritual por los ricos dones que el cielo puede concedernos. Debemos tener hambre y sed de justicia, o que podamos tener un deseo consumidor de conocer a Dios por experiencia para llegar hasta la cámara de audiencia del Altísimo, extendiendo la mano de fe y vaciando nuestras almas impotentes sobre aquel poderoso para salvar. Su bondad amante es mejor que la vida. Dios nos cuida. 12 de enero, página 20. Aplicación práctica. Confía en el pacto de Dios. Así como Rahab confió en las promesas que escuchó, confía tú también en las promesas del Evangelio. Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. Demuestra tu fe con acciones. Rahab no solo creyó, sino que actuó escondiendo a los espías. La verdadera fe produce obediencia y transformación. Extiende gracia a otros. Rahab recibió misericordia y luego su familia también fue salvada. El amor y la bondad que recibimos deben reflejarse en cómo tratamos a los demás. Recuerda la señal de la sangre. La sangre de Cristo sigue siendo hoy nuestra protección espiritual, nuestro refugio y señal del pacto eterno. Conclusión. Tanto en la Pascua como en la historia de Rahab, la salvación vino por medio de la fe en la señal de la sangre. Estas historias nos invitan a confiar plenamente en el amor fiel de Dios y a vivir bajo el amparo del nuevo pacto sellado en Cristo Jesús. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más. Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de hoy es Valores enfrentados. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la historia de Rahab y la de los gabaonitas? ¿Por qué son significativas esas semejanzas y diferencias? Josué 9, verso 1 al 20. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros, y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: Nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso.
Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Este capítulo de Josué comienza relatando la decisión de los reyes cananeos de pequeñas ciudades-estado de crear una coalición contra los israelitas. A diferencia de ellos, los habitantes de Gabaón decidieron hacer una alianza con Israel, con el fin de engañar a los israelitas para que concertaran un pacto con ellos. Los gabaonitas recurrieron al ardid de presentarse como embajadores de un país lejano. Según Deuteronomio 20, verso 10 al 18, Dios hizo una distinción entre los cananeos y las personas que vivían fuera de la tierra prometida. La palabra traducida como astutamente o con astucia puede tener un sentido positivo que denota prudencia y sabiduría. Proverbios 1, verso 4 y 8, versos 5 y 12. O negativo cuando designa una intención criminal. En el caso de los gabaonitas, detrás de su acción engañosa se escondía una intención de autopreservación. El discurso de los gabaonitas es sorprendentemente similar al de Rahab. Ambos reconocen el poder del Dios de Israel y que el éxito de este pueblo no es simplemente una hazaña humana. A diferencia de otros cananeos, no se rebelan contra el plan divino de conceder la tierra a los israelitas y admiten que el Señor mismo está expulsando a estas naciones ante Israel. Las noticias de la liberación de Egipto y las victorias sobre Sejón y Og impulsan tanto a Rahab como a los gabaonitas a procurar un pacto o alianza con los israelitas. Sin embargo, en lugar de reconocer plenamente su disposición a someterse al Dios de Israel, como lo hizo Rahab, los gabaonitas recurren a un subterfugio. La ley de Moisés establecía disposiciones para conocer la voluntad de Dios en casos como este. Números 27, verso 16 al 21. Josué debería haber preguntado al Señor cuál era su voluntad y haber evitado así el engaño de los gabaonitas. El deber fundamental de un líder teocrático y de cualquier líder cristiano es hacer la voluntad de Dios. Primera Crónicas 28, verso 9. 2 Crónicas 15, verso 2. Al descuidarla, los israelitas se vieron obligados a violar las condiciones fundamentales de la conquista de la tierra o a romper un juramento hecho en nombre del Señor, lo cual lo convertía en obligatorio. ¿Cuántas veces te has encontrado luchando entre lo que parecen ser dos valores bíblicos opuestos? En el espíritu de profecía, menciona que de Siquem los israelitas volvieron a su campamento de Gilgal. Allí los visitó poco después una embajada extraña que deseaba pactar un tratado con ellos. Los embajadores manifestaron que venían de tierras lejanas, cosa que parecía confirmar su apariencia. Llevaban ropas viejas y raídas. Sus sandalias estaban recocidas. Sus provisiones de boca estaban mohosas. Y sus odres rasgados y remendados, como si se los hubiera reparado apresuradamente durante el viaje. Estas explicaciones prevalecieron. Y Josué hizo paz con ellos, y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Así se concertó la alianza.
pero les hubiera salido mejor a los gabaonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas habían de participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión «el extranjero que peregrina entre vosotros». Y con pocas excepciones, esta clase había de gozar iguales favores y privilegios que Israel. El mandamiento de Dios fue: «Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo». Levítico 19, verso 33 al 34. Tales eran las condiciones en las cuales los gabaonitas podrían haber sido recibidos de no haber mediado el engaño al cual habían recurrido. Ser hechos leñadores y aguadores por todas las generaciones. No era poca humillación para aquellos ciudadanos de una ciudad real, donde todos los hombres eran fuertes. Pero habían adoptado el manto de la pobreza con fines de engaño, y les quedó como insignia de servidumbre perpetua. A través de todas las generaciones, esta servidumbre iba a atestiguar el aborrecimiento en que Dios tiene la mentira, conflicto y valor. 26 de abril, página 122. La sumisión de Gabaón a los israelitas desalentó a los reyes de Canaán. Tomaron inmediatamente medidas para vengarse de los que habían hecho la paz con los invasores. Bajo la dirección de Adonisedec, rey de Jerusalén, 5 de los reyes cananeos se confederaron contra Gabaón. Sus movimientos fueron rápidos. Los gabaonitas no estaban preparados para defenderse y enviaron un mensaje a Josué, que estaba en Gilgal. «No encojas tus manos de tus siervos. Sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros». El peligro no solo amenazaba al pueblo de Gabaón, sino también a Israel. La ciudad dominaba los pasos que daban acceso al centro y al sur de Palestina, y había que conservarla si se quería conquistar el país. Josué se preparó enseguida para acudir en auxilio de Gabaón. Los habitantes de la ciudad sitiada habían temido que a causa del fraude que habían cometido, Josué rechazara su pedido de ayuda. Pero en vista de que se habían sometido al dominio de Israel y habían aceptado adorar a Dios, Josué se sintió obligado a protegerlos. No obró esta vez sin consultar a Dios, y el Señor le alentó en la empresa. «No tengas temor de ellos», fue el mensaje divino, «porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti». Así que subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 542. Aplicación práctica. Examina tus motivos. A veces podemos hacer cosas buenas por razones equivocadas. Dios no solo mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Confía más en la dirección divina que en la astucia humana. Josué fue engañado porque no consultó al Señor. Antes de tomar decisiones, busca siempre la guía de Dios. Sé íntegro, incluso cuando temes perder. La fe genuina se demuestra cuando elegimos la verdad, aunque parezca más riesgoso. Reconoce que la gracia de Dios puede transformar incluso los errores. Aunque los gabaonitas actuaron con engaño, Dios los usó más adelante como servidores en su templo, Jos. La misericordia de Dios puede redimir nuestras malas decisiones si nos rendimos sinceramente a Él. Conclusión. Las historias de Rahab y los gabaonitas nos confrontan con una pregunta clave. ¿Busco a Dios con fe y transparencia o actúo movido por el miedo y la conveniencia? La fe de Rahab fue premiada con vida y bendición. La astucia de los gabaonitas, aunque logró salvarlos, los dejó marcados por su engaño. Hoy, el Señor sigue llamándonos a vivir con fe auténtica, integridad y dependencia total de su voluntad. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más
porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más. Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. El título de hoy es Gracia sorprendente. ¿Cómo combinó la solución de Josué la justicia con la gracia? Josué 9, verso 21 y 27 al 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo? ¿Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas, a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos. Pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Aunque el pueblo de Israel hubiera querido atacar a los gabaonitas, no se les habría permitido hacerlo debido al juramento de los jefes de la congregación. Los líderes israelitas actuaron de acuerdo con el principio de que un juramento, siempre que no implique maldad o intención criminal, Josué 11, verso 29 al 40, es vinculante u obligatorio, incluso si conduce a un perjuicio personal. En el Antiguo Testamento, ser prudente antes de hacer un juramento y cumplirlo se consideran virtudes de los piadosos. Salmos 15, verso 4, 24, verso 4, y Eclesiastés 5, verso 2 al 6. Puesto que el juramento se hacía en nombre del Señor, el Dios de Israel, los dirigentes no podían modificarlo. El destino de Israel quedaba indisolublemente unido al de los gabaonitas en virtud del solemne juramento de los dirigentes de Israel. De hecho, al ser designados leñadores y aguadores para la casa de Dios, Josué 9, verso 23, los gabaonitas se convirtieron en parte integrante de la comunidad cúltica de Israel. La respuesta de Josué, en contraste con el veredicto de los gobernantes de Israel, que decretaba la servidumbre en beneficio de toda la congregación, Josué 9, verso 21, transformó la maldición en una bendición potencial para los gabaonitas. Comparar con 2 Samuel 6, verso 11. La historia posterior de Gabaón atestigua los elevados privilegios religiosos de los que gozaba la ciudad, así como su lealtad al pueblo de Dios. El voto hecho por Israel se mantuvo a través de las generaciones, de modo que cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, los gabaonitas estaban entre quienes ayudaron a reconstruir Jerusalén. Nehemías 7, 25. Sus acciones tendrán consecuencias positivas eternamente, pero solo por la gracia de Dios. ¿Qué habría sucedido si los gabaonitas hubieran revelado su identidad y pedido misericordia como hizo Rahab? No lo sabemos, pero no podemos descartar la posibilidad de que incluso una consulta a la voluntad de Dios podría haber exceptuado a los gabaonitas de la destrucción. El propósito último de Dios no es castigar a los pecadores, sino verlos arrepentirse y concederles su misericordia. Comparar con Ezequiel 18, verso 23 y 33, verso 11. El subterfugio de los gabaonitas ha de percibirse como una apelación a la misericordia de Dios, a su carácter bondadoso y justo. Fue la negativa de los cananeos a arrepentirse, y su desafío a los propósitos de Dios, lo que condujo a su aniquilación. Génesis 15, verso 16. Dios honró el reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas.
así como su deseo de paz en lugar de rebelión, y su voluntad de abandonar la idolatría y adorar al único Dios verdadero. En el espíritu de profecía nos dice: marchando toda la noche, tuvo sus fuerzas frente a Gabaón por la mañana. Apenas habían colocado los príncipes aliados sus ejércitos alrededor de la ciudad, cuando Josué cayó sobre ellos. El ataque resultó una derrota total para los sitiadores. El inmenso ejército invasor huyó ante Josué montaña arriba por el desfiladero de Bet-Horón, y habiendo ganado las alturas, se precipitaron montaña abajo al otro lado. Allí estalló sobre ellos terrible tempestad de granizo. Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Mientras los amorreos continuaban huyendo precipitadamente, procurando hallar refugio en las fortalezas de la montaña, Josué, mirando hacia abajo desde la altura, vio que el día iba a resultar corto para completar su obra. Si sus enemigos no quedaban completamente derrotados, se reunirían y reanudarían la lucha. Entonces, Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Antes de que anocheciera, la promesa que Dios hizo a Josué se había cumplido. Todo el ejército enemigo había sido entregado en sus manos. Israel iba a recordar durante mucho tiempo los acontecimientos de aquel día. Nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El sol y la luna se pararon en su estancia, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las gentes, saliste para salvar tu pueblo. Habacuc 3, verso 11 al 13. El Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué, para que se manifestara otra vez el poder del Dios de Israel. Por consiguiente, la petición no evidenciaba presunción por parte del gran caudillo. Aunque Josué había recibido la promesa de que Dios derrocaría ciertamente a los enemigos de Israel, realizó un esfuerzo tan ardoroso como si el éxito de la empresa dependiera solamente de los ejércitos de Israel. Hizo todo lo que era posible para la energía humana, y luego pidió con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. El hombre que exclamó: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra, en ferviente oración, en el campamento de Gilgal. Los hombres que oran son los hombres fuertes. Historia de los patriarcas y profetas, página 542 y 544. Aplicación práctica. Cumple tu palabra, incluso cuando es difícil. Josué respetó el juramento hecho, aunque fue resultado de un engaño. Nuestra integridad debe reflejar el carácter fiel de Dios. Aprende a equilibrar justicia y gracia. A veces queremos que otros paguen por lo que hicieron, pero Dios nos llama a actuar con misericordia sin dejar de ser justos. Dios puede transformar tus errores en bendición. Aún las decisiones imperfectas pueden ser usadas por Dios para bien, cuando le permitimos obrar con su sabiduría. La gracia siempre vence al juicio. La historia de los gabaonitas demuestra que la misericordia divina abre puertas donde la justicia humana solo ve cierre. Conclusión. Josué nos enseña que la fidelidad a Dios y la misericordia pueden coexistir en armonía. La justicia corrige, pero la gracia restaura. Del mismo modo, Dios ha tratado con nosotros. En lugar de destruirnos por nuestro pecado, nos ofrece redención y servicio en su casa. Cuando permitimos que la gracia gobierne nuestra justicia, reflejamos el corazón de Cristo,
quien unió la verdad y el amor en perfecta armonía. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más. Las historias de Rahab, Josué 2, los Gabaonitas, Josué 9, y las decisiones de Josué frente a ambos casos, forman un poderoso retrato del carácter de Dios. Un Dios justo, fiel a su palabra, pero también lleno de misericordia y gracia redentora. Cada relato revela una etapa diferente de la relación entre el ser humano y Dios. Fe que salva. Rahab, una mujer marginada y extranjera, confió en las promesas de un Dios que apenas conocía. Su fe la llevó a actuar con valentía, a proteger a los espías y a sellar un pacto que la salvó del juicio. El cordón rojo en su ventana simboliza la sangre del Cordero en la Pascua. La fe en la sangre de Cristo es el único refugio seguro ante la destrucción del pecado. Aplicación: Dios no mira tu pasado, sino tu fe. Cuando confías en su promesa, Él transforma tu historia en una historia de salvación. La tensión entre la astucia y la fe. Los Gabaonitas, al igual que Rahab, reconocieron el poder del Dios de Israel. Sin embargo, eligieron la astucia y el engaño para protegerse, en lugar de la fe y la sumisión. Josué, al no consultar a Dios, también fue engañado, mostrando que incluso los líderes pueden errar cuando actúan sin oración. Aún así, Dios convirtió esa situación en una lección de integridad y dependencia espiritual. Aplicación: cuando enfrentes decisiones difíciles, no confíes en tu lógica o tus temores. Busca siempre la dirección divina. La fe obedece, la astucia manipula, gracia sorprendente, justicia que redime. A pesar del engaño, Josué cumplió su palabra y no destruyó a los Gabaonitas. En lugar de castigarlos severamente, los asignó al servicio del templo. De esa forma, la justicia de Dios se unió a su gracia. Los Gabaonitas pasaron de ser enemigos a siervos en su casa, de maldecidos a útiles instrumentos para su obra. Aplicación: Dios puede tomar tus errores, tus engaños o tus decisiones apresuradas y transformarlos en oportunidades para servirle y crecer espiritualmente. Enseñanza central de esta semana es: las tres historias forman una línea espiritual clara. Rahab representa la fe obediente que conduce a la salvación. Los Gabaonitas muestran la astucia humana que intenta lograr la seguridad sin confiar plenamente en Dios. Josué encarna la fidelidad y justicia, pero también la gracia que refleja el corazón de Dios. En todas, resalta un mismo principio. Dios honra la fe sincera, perdona la debilidad humana y convierte la desobediencia en ocasión de misericordia. Aplicación personal. Confía en el pacto de gracia. Cristo ya selló un pacto eterno contigo. Su sangre es tu garantía de perdón y salvación. Elige la verdad sobre la astucia. La fe sincera abre puertas que el engaño solo cierra. Cumple tu palabra y actúa con integridad. Tu testimonio debe reflejar el carácter de un Dios fiel. Cree que Dios puede redimir tus errores. Lo que comenzó como un tropiezo puede terminar siendo tu mayor oportunidad de servir. Vive con equilibrio entre justicia y misericordia. La verdad sin gracia destruye, pero la gracia sin verdad deforma. Ambas juntas reflejan a Cristo. Oración final. Señor, gracias por enseñarme que tu justicia siempre va acompañada de tu amor. Ayúdame a vivir con fe como Rahab, a actuar con sabiduría y sinceridad, y a ser fiel como Josué. Cuando me equivoque, recuérdame que tu gracia puede transformar mis errores en oportunidades para servirte mejor. Que cada decisión refleje tu verdad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más.